Amigos, estamos de regreso y listos ya para dar inicio a nuestra primera entrevista de la mañana. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la validación de nuestras emociones y las emociones de nuestros hijos. ¿Por qué es importante validar las emociones en nuestros hijos? Un tema muy, pero muy interesante. Papás, presten mucha atención. A veces creemos de que porque son niños, porque son jóvenes, siempre tienen que estar felices, no tienen derecho a enojarse, a frustrarse, a estar tristes. Es importante validar las emociones. ¿Por qué? Pues hoy vamos a descubrirlo con la asesoría de nuestra especialista, la doctora Andrea Soto. Ella es psicóloga infanto-juvenil. Y recuerda que tú también puedes ser parte activa de esta secuencia a través de nuestra línea WhatsApp. Envíanos tus dudas, tus consultas, 913-16-2653. Andreita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, feliz viernes. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muy contenta de estar aquí y de todas las personas que nos están escuchando. Qué importante es la validación emocional en relación a poder reconocer las emociones, básicamente, que nuestros niños y nuestros adolescentes van presentando y aprender a validarlas, porque creo que muchas veces escuchamos, ¿no?, esto de si tienes miedo, eres débil, ¿no?, o si te enojas, eres cobarde, o si estás, no sé, siempre tratando, o si estás enojado, malagradecido, ¿no? Como que se busca un poco, y sobre todo en los hombres, ¿no? Entonces es por eso que muchas veces también dentro de este proceso que ya se está capacitando más las personas, ¿no?, y están teniendo mayor conocimiento de qué importancia tiene la validación de las emociones, incluso así todavía nos cuesta un poco poner en práctica eso, ¿no? Lo sabemos como en la mente, pero al momento de estar con otras personas o cuando alguien nos pregunta cómo estás, casi la misma respuesta es la de siempre, ¿no? Como, bien, así no lo estés. Entonces creo que sí es muy importante que podamos ir reconociendo, porque los niños, por su inmadurez del cerebro, todavía necesitan la guía de los adultos para poder reconocer cuáles son las emociones que están viviendo. Y parte de eso también tiene que ver con ponerle en palabras qué es lo que está pasando, ¿no? Porque muchas veces uno les pregunta a los hijos, ¿no?, ¿por qué hiciste eso? O ¿por qué estás triste? Y ellos a veces no tienen la respuesta y uno se frustra o se desespera porque no sabe cómo llegar a su hijo. Y muchas veces esa respuesta tiene también que ver con cómo el adolescente o cómo el niño está tratando de manifestarlo, pero no necesariamente a través de sus palabras, sino muchas veces solo a través del comportamiento. Entonces no tiene las palabras suficientes para poder decirlo, y somos nosotros quienes tenemos que ayudarlos a poner esas emociones en palabras, ¿no? Y eso es lo que hablamos como simbolizar las emociones en palabras, ¿no? Entonces creo que muchas veces tratamos de opacar, y si vemos que nuestro niño está llorando, por ejemplo, le decimos, mira, los demás te están viendo, o a veces ya te compro un helado y para que ya estés bien, ¿no? feliz. Para que ya no llores, o para que ya no estés enojado, ¿no? Entonces eso, aunque no lo creemos, también son formas de invalidación emocional con los niños. Y es una forma como de decirle, no sé qué hacer cuando tienes estas emociones difíciles. Entonces busco hacer lo que está en mis manos para que esto desaparezca. Y muchas veces hay que acompañarlas, ¿no? Es justamente escucharlos, ver qué es lo que nos quieren transmitir, ¿no?, con su comportamiento, y desde nuestro feedback nosotros también poder ir teniendo estas respuestas como: te entiendo, está bien que estés triste, eso fue difícil para ti, gracias por decirme lo que está en tu mente. Entonces eso es un poco lo que yo también quería hablar hoy día, porque hay una actitud que se llama la actitud PASE, ¿ya? Y lo vamos a ir desglosando, pero previo a eso me gustaría un poco como hablar también de lo que es la ventana de tolerancia, porque los niños tienen como un espacio que es donde están todas las emociones que pueden tolerar o soportar, ¿no? Entonces el espacio, digamos, óptimo es el que está en el medio, ¿no?, donde los niños pueden conectar socialmente con un otro, donde están dispuestos a explorar, tienen curiosidad por conocer nuevas cosas y están como conectados, ¿no? Cuando el niño percibe una amenaza o algo que puede atentar en contra de su seguridad, el niño puede actuar de dos formas, tanto desregularse hacia arriba como hacia abajo de esa ventana de tolerancia. Entonces, cuando se sale de su ventana de tolerancia, decimos, se desregula tanto en una hiperactivación como en una hipoactivación.
Entonces, una hiperactivación quiere decir cuando están mucho más activados con energía, ¿no? Gritando, enojados. No necesariamente tienen que ser emociones displacenteras, ¿no? También podría ser demasiada alegría, euforia, saltar, ¿no? Y ahí vemos una que está saliendo de la ventana de tolerancia hacia arriba, ¿no? Y hacia abajo es cuando el niño está, o el adolescente, más hipoactivado, y esto quiere decir, por ejemplo, desmotivado, no tiene ganas de hacer muchas cosas, prefiere quedarse echado en su cama, prefiere de repente no hablar con nadie y estar como incluso apagado, ¿no? Es como una sensación incluso como de disociación, ¿no? Porque me desconecto de la realidad para meterme con mis pensamientos. Entonces, tanto hacia arriba como hacia abajo son estados en los que ellos, por su sistema nervioso parasimpático, no van a poder volver solos. Necesitan de un adulto que a través del lenguaje no verbal los ayude a volver a ese estado óptimo que está en el medio, que es como el estado de más calma, más equilibrio, para que puedan tener un desempeño óptimo, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que salirse esté mal, porque es una forma como también de ir expresando las emociones, pero ¿qué tanto tiempo se quedan ahí? Sí, los adultos pueden ser como esos agentes que los ayudan a volver a ese estado, ¿no? Entonces, a veces pensamos que diciéndoles cálmate o simplemente preguntando por qué lo hiciste es la forma en la que ellos van a encontrar esa calma, ¿no? Pero muchas veces es yo siendo parte de esa regulación, soy un corregulador, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar agua, vamos a caminar, el movimiento también es muy regulador, vamos a ponernos, no sé, a mirar por la ventana y tomar un poco de aire. Y eso es lo que ayuda a que el niño también pueda volver, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos que todos tenemos un sistema nervioso simpático que funciona con las experiencias que nos va dando el entorno, entonces ya vemos a nuestros hijos de otra forma, porque ya no nos centramos solamente en el comportamiento externo, sino entendemos que también hay una parte fisiológica que se desregula fisiológicamente y que el adulto puede ser ese corregulador para que el niño vuelva a ese estado óptimo. Y el adulto también tiene un sistema nervioso, ¿no? También tiene una ventana de tolerancia. Entonces, si el adulto trata de ir al niño para ayudarlo a bajar en esa ventana desde un estado también hiperregulado, entonces probablemente el niño no va a llegar tan rápido, ¿no? El adulto primero busca esa propia autorregulación, estar en ese estado más óptimo para poder bajar al niño o subirlo en el lugar donde esté, ¿no? Y esa es la función que tenemos un poco nosotros como adultos, ¿no? Mira, has tocado puntos bastante interesantes desde el hecho también de que no se les permite a los varones, ¿no? El tema de que eres varón, no puedes llorar, mira, todos te están viendo, el exponerlos a la vergüenza de repente o a lo que el resto espera de ellos, ¿no? Esa aceptación de que todos quieren que estés bien, que todos quieren que estés feliz, que todos quieren que estés sonriendo, pero no es lo que ellos están sintiendo en ese momento. Y desde nuestro rol de adultos también, ¿no? Con esa pregunta que tú nos ponías como ejemplo, ¿cómo estás? Bien, automáticamente, pero realmente no es del todo cierto, tal vez, ¿no? Y estamos atravesando diferentes situaciones. Muchas veces decimos no podemos dar lo que no tenemos, y aquí en la gestión emocional aplica también. Si nosotros como adultos no sabemos gestionar nuestras emociones, no validamos nuestras emociones, normalizamos o no le damos la prioridad del caso, ¿cómo lo podemos hacer en nuestro rol de padres con nuestros hijos, no? Claro. Esa autorregulación es un trabajo, ¿no?, personal que uno va haciendo, y por eso también en la terapia yo trabajo mucho con la familia, ¿no? O sea, siempre es incluir a los padres para que ellos también puedan reconocer en qué situaciones, comportamientos de sus hijos los pueden detonar más. Y es por eso que es muy importante en este trabajo vincular, conectar, por ejemplo, con nuestra propia historia, que también nos trae heridas, que también nos trae formas de reaccionar que a veces funcionan desde un lugar como más inconsciente, y desde ahí también poder ir reconociendo qué cosas y desde qué lugar nos necesitan nuestros hijos, ¿no? Ahora, claro, con lo que tú me estás preguntando, es súper importante llegar, o sea, ir viendo qué pasó antes de esta situación, ¿no? Porque si yo solamente me centro en cómo calmar a mi hijo en ese momento, ¿no? Si yo solamente me centro en ver por qué ocurrió lo que ocurrió,
probablemente me estoy quedando en la superficie de lo que está pasando. Entonces, ¿qué me va a ayudar a poder autorregular mejor y regular a mi hijo? Es justamente ver qué estuvo pasando antes del suceso. Y esta observación del ambiente, del entorno, es una práctica, ¿no? Y también requiere una autorregulación del adulto, porque no es que a la primera cosa que yo veo reacciono con impulsividad o con defensa, o trato de ver por qué mi hijo está actuando de esta forma, sino trato de entender su mundo interno, ¿no? O sea, como trato de ver más allá de lo externo para comprender cuáles son esas motivaciones, cuáles son esas intenciones que lo llevaron a él a actuar de esta forma, y ahí entra toda la validación emocional, ¿no? Porque es justamente ir a esta parte más interna. Entonces, definitivamente el trabajo con los niños y con los adolescentes no solamente implica ver su comportamiento, sino también un trabajo propio de los adultos que toma tiempo, también es un proceso, porque la crianza no es fácil y es un desafío, ¿no? Y cada niño tiene un desafío distinto, ¿no? Y ahí en este propio autoconocimiento el adulto va a poder ir también ayudando a que el niño pueda regularse mejor, porque lo conoce y entiende por qué está reaccionando de esta manera, qué lo detona, por qué no quiere dormir solo, por qué está tan pegado a mí en este tiempo, ¿no? Por qué no quiere hacer sus tareas, por qué me dice no a todo lo que le digo. Entonces, entender qué está pasando en el contexto nos ayuda a comprender mejor que quedarnos solo en la superficie. Qué importante es trabajar en familia, en conjunto, el entender qué está pasando, el conocerlos. Andrea, ¿cómo es el desarrollo, por ejemplo, de un niño que va cambiando de etapas, ya está en pubertad, va a la adolescencia, un niño que ha recibido este apoyo, este acompañamiento, este soporte, a un niño que no lo ha recibido? ¿Qué pasa en esta etapa tan crucial de la adolescencia, donde ellos definitivamente tienen todo un cóctel emocional, ni ellos entienden qué está pasando? ¿Cómo es que nosotros podemos ayudar en ambas situaciones? Si es que hemos estado a lo largo de su vida, de su crecimiento, su cambio de etapas, acompañándolos, validándolos, soportando, ¿no? Toda esta situación, al otro extremo, porque lamentablemente existen estos dos extremos en la crianza de nuestros hijos. Hay papás muy presentes como papás que lamentablemente no lo están. Claro, y esa es la base, porque mira, si nos vamos desde la parte más pequeñita en un niño, cuando es bebé, incluso hicieron una investigación donde ponían a un bebé en una sala y frente al bebé ponían una cámara y la mamá estaba en otra habitación, ¿no? Y en ese video la mamá le iba haciendo como gestos al niño en tiempo real, ¿no? Y el niño iba respondiendo a esas interacciones que la madre tenía desde el otro lado del video. Luego hicieron una grabación de ese video y le pusieron al niño lo mismo que había pasado ahí, pero no en tiempo real, ¿no? ¿Sí me entiendes? Como que fue la grabación del video y el niño empezó a desesperarse porque el niño entendía que la madre no lo seguía al mismo tiempo, así no hubiera un lenguaje verbal en estas interacciones, como de decirle, hacerle sonidos o interactuar desde la mirada. Entonces el niño entendía que su mamá no estaba ahí. Y eso es la sintonía, eso es lo que vamos desarrollando con los niños desde que son muy pequeñitos, porque a veces yo he escuchado a muchos padres que te dicen, sí, pero es que él tenía 1 año o tenía 2, no se va a acordar, no se acuerda, ya eso es algo que él no se acuerda. Y en realidad ahí pasa todo, porque ahí pasan las primeras conexiones, ahí se da la primera neuropercepción de seguridad con los niños. Y esa es la base de lo que va a venir más adelante, ¿no? Entonces, los niños también necesitan esa corregulación de parte de los adultos desde que son muy pequeñitos, y también influye, como lo que tú preguntabas, ¿no? O sea, en la adolescencia, si no lo trabajamos desde pequeñitos, van a ser adolescentes que les va a costar más regular estas emociones, y los adultos también, ¿no? Cuando vemos una persona muy desregulada de adulta que ante una cosa pequeña reacciona con una intensidad emocional muy alta, probablemente es un adulto que de niño no fue tan corregulado, porque el adulto ya maduró su cerebro, ya ha terminado de desarrollarse las etapas, todo lo que lo conforma el desarrollo del cerebro, pero aún le cuesta regularse, ¿no? Entonces probablemente haya tenido no las suficientes experiencias de corregulación en la infancia. Y eso es algo que uno reconocerlo también puede trabajar en ello, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante
incluso en la terapia también, ¿no? Cuando llegan pacientes nuevos, la primera fase es justamente crear esa sensación de seguridad, así sea cualquier motivo de consulta, porque eso es lo que va a ayudar a que el niño también se abra, que te pueda hablar de lo que le está pasando, y ese vínculo con el terapeuta que también se va a ver reflejado en el vínculo con la otra persona, ¿no? Porque así uno sea profesional no significa que tampoco sea difícil a veces establecer ese vínculo con un niño o con un adolescente, porque ellos también, si han tenido experiencias difíciles o adversas, ¿por qué tendrían que confiar en un desconocido que les está hablando, ¿no? Entonces es todo un proceso de generar esa seguridad emocional, y desde ahí se parte. Entonces igual es en la crianza, ¿no? Pero eso se va desarrollando en los años. Y cuando se termina un proceso terapéutico, también lo que los padres refieren al final es un poco, no solo yo aprendí, no solo mi hijo cambió en ciertas cosas, sino que yo aprendí a verlo desde otro lugar. Entonces es como una transformación en conjunto. Y eso viene de la seguridad, no es como un estado mental, sino es una experiencia. Es una experiencia que se vive en una relación interpersonal. Excelente, gracias Andreita. Ya nos están llegando nuestras consultas a la línea WhatsApp. Recuerda que tú puedes ser parte activa de esta secuencia, 913-16-2653. Tenemos la primera consulta, dice: mi nieto desde que nació su hermana cambió mucho, sus padres no lo ayudan. Anoche empezó a gritar que se quiere morir porque hasta Dios es malo con él. Odio a todos, porque no me muero, se muere mi hermana. Siempre dice que se mueran todos, los odio a todos, llora y llora. Gracias por su respuesta. Yo soy su abuela, que lo cuido desde que nació, ahora tiene 9 años. Wow, realmente sí, pues, o sea, creo que cada caso, el tiempo es un poco corto como para ir respondiendo a todos estos casos, pero normalmente en la llegada de un hermanito pasa algo bien interesante, ¿no? Porque a veces los cuidadores principales dan toda su atención a ese nuevo niño que va a llegar, y a veces lo que hacen es poner al otro cuidador a cargo del hijo mayor, y hay una pequeña desvinculación ahí, ¿no? Entonces el niño siente como que el nuevo hermano ha venido a quitarle no solo a su mamá, sino también a las cosas que tenía, porque a veces como ya la cuna que ya no tiene se la damos, ¿no? Entonces todo eso tiene que ser con una preparación previa, ¿no? Por ejemplo, irle anticipando al niño, incluso antes de que llegue el bebé, que este cuarto es para este niño, que estas cosas tú se las vas a dar y te vamos a traer otras nuevas. Todo eso es un proceso, y que cuando el niño nazca, el adulto no se desvincule totalmente, ¿no? Que siempre mantenga algo en la rutina que sea especialmente con ese niño mayor. Por ejemplo, si siempre la mamá bañaba al hermano mayor, cuando nace el bebito, igual la mamá sigue bañando al hermano mayor, porque ese es su momento de conexión, es como su momento más íntimo, ¿no? Entonces se mantiene, y así durante todo el día sabemos que la mamá tiene que estar dando de lactar, o tiene que pasar más tiempo con el bebé. El niño sabe que hay un momento donde mamá solamente está disponible para él. Entonces ahí se va fortaleciendo también esta sensación de seguridad. Pero es verdad que un nuevo hermanito es un duelo, y es un proceso que va a tomar tiempo, y dependiendo qué tanto validemos esa frustración del niño, ¿no? También diciéndole: entiendo que esto te molesta, entiendo que tú ahora tienes menos tiempo con mamá. Eso ayuda a aliviar mucho al niño, porque así no podamos cambiar el entorno, sí el niño se va a aliviar al entender o al ver que nosotros podemos comprender cómo se siente. Así es, esperamos pues que ahí en casita estén atentos, ¿no? Y siempre es bueno una consulta personalizada, ¿no? Un apoyo continuo, para profundizar constante, en los detalles, sí. Definitivamente, para poder trabajar a detalle. ¿Qué situaciones, por ejemplo, tal vez así como esta mamita que nos escribe, qué situaciones nos pueden dar esas señales de alerta, de alarma frente a una desregulación emocional? Claro, para darnos cuenta si nuestro hijo no se siente tan seguro, si hay algo en esa relación que puede detonar en lo que me estás diciendo, ¿no? Esta desregulación emocional, muchas veces se ve en el lenguaje no verbal, ¿no? Entonces ahí podemos darnos cuenta, por ejemplo, que el niño evita el contacto visual con los adultos, que trata de aislarse mucho, ¿no? O por el otro lado se disculpa todo el tiempo, como que busca complacer mucho al adulto también. Niños que están como más apartados y a veces muy adormecidos, como quieren dormir todo el día. Adolescentes también, ¿no? Obviamente todo esto va para niños y adolescentes, y que puedan estar manifestando un poco como esa desintonía o esa desconexión del mundo con las personas
en físico, ¿no? Porque a veces están como muy metidos también en las pantallas. Entonces creo que esas son como algunas de las características que nos pueden prender una alerta y en decirnos realmente, o sea, mi hijo hay algo en lo que no estoy terminando de conectar con él, no estoy logrando de pronto la confianza o de la forma en la que él me necesita. Entonces ahí puedo empezar como a prender las antenitas para poder empezar a conectar desde otro lugar, ¿no? Perfecto, Andreita. Muchísimas gracias por este espacio. Atentos todos ahora porque vamos con nuestras recomendaciones finales. Bueno, creo que, como te decía al inicio, esta actitud PASE tiene que ver mucho con cómo nosotros respondemos a nuestros hijos, ¿no? Y quisiera terminar con eso porque creo que es fácil acordarnos de esta pequeña palabrita PASE. Entonces podemos saber que para tratar con niños y adolescentes, primero tenemos que tener una actitud de juego. La P viene del inglés de playfulness, que tiene que ver con tener una actitud lúdica. Si somos todo el tiempo serios, aburridos, los niños es difícil conectar con ellos, ¿no? Esa es la P. La A es de aceptación, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado hoy día, de la aceptación emocional, de aceptar cómo mi hijo adolescente se siente, porque yo puedo no validar un comportamiento, pero sí validar la emoción, ¿no? No acepto que patees la puerta, pero sí tu enojo porque algo para ti no fue justo. Entonces yo sí valido esas emociones a pesar de que yo no esté de acuerdo con lo que el niño o el adolescente está haciendo en ese momento. Entonces esa validación es darle al niño esa sensación de acepto cómo te estás sintiendo en este momento, y no me estoy enojando por eso, ¿no? Pero sí te voy a decir qué otras cosas puedes hacer. En vez de patear la puerta, puedes golpear un cojín, puedes tomar agua, podemos ir a caminar. Le doy opciones de lo que puede hacer, pero valido su emoción. Entonces esa es como la aceptación emocional, ¿no? De ahí viene la C, que es la C de curiosidad. La curiosidad tiene que ver con ir haciendo preguntas que no sean como tan directivas, que incluso asustan al niño o lo ponen en estado de alerta, como a veces ¿por qué hiciste eso? O dame una respuesta de tu comportamiento, ¿no? Sino más desde ¿hace cuánto tiempo te sientes así? ¿O qué crees que estaba pasando? O hasta incluso yo hacer adivinanzas, ¿no? Me imagino que estás así porque tu amiga se ha ido de viaje un mes y no la ves. O porque justo tu papá se tuvo que ir a trabajar fuera, ¿no? Entonces yo sé y trato de poner en palabras por qué creo que mi hija está más irritable ese tiempo, en esa temporada, un poco más. Entonces esta curiosidad es cambiar un poco como el chip, ¿no? De cómo hacemos esas preguntas. Y la última, que es la empatía, ¿no? Que no tiene que ver con la empatía de ponerse tanto en el lugar del otro como normalmente lo conocemos, sino es este lenguaje no verbal que va muy de la mano de cómo nosotros abordamos tanto la aceptación como la curiosidad, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? Si a veces nuestro ceño está fruncido cuando le estamos hablando a nuestros hijos, o nuestra postura es más como dominante, entonces ahí es muy necesario que nosotros podamos, desde nuestro lenguaje no verbal, también transmitir calma. Y una voz, un tono de voz prosódico, mis manos también me ayudan para transmitir calma, hacer una sonrisa, poner una sonrisa en mi rostro también, y eso va a ir permitiendo que haya coherencia entre el mensaje que estoy tratando de darle al niño o al adolescente y lo que está tratando de decir mi cuerpo. Porque a veces hay padres que también se sienten muy ansiosos y pueden transmitir esas emociones o ese estrés a través de su lenguaje no verbal, y ellos son expertos leyendo eso, ¿no? Entonces, las tres, ¿no? Aceptación, curiosidad y empatía, y es como una espiral, ¿ya? Porque el juego está alrededor de todo, pero es como una espiral. Y si mi hijo está retándome, si me está diciendo es que tú no entiendes nada o que te odio porque tú quieres más a mis hermanos, entonces uno primero empieza con la aceptación. Entiendo cómo te sientes, sé que esto... Gracias por contarme cómo te estás sintiendo, ¿no? ¿Hace cuánto te sientes así? Entonces el niño te empieza a explicar. Ahí empiezas con las preguntas de curiosidad, ¿no? Y con la empatía también, porque estás tratando de mostrar con tu cuerpo que realmente quieres entender qué hay en el mundo interno de ese niño o de esa persona. Y ahí él te responde, sí, porque tú dormiste con mi hermana la noche pasada. Y ahí tú le puedes ir explicando por qué fue esa situación y decirle que de repente tu hermana necesitaba esa compañía porque se había peleado con una amiga o quería contarle algo importante, y el niño lo va a entender si tú se lo dices, ¿no?
pero es como una espiral. Y de nuevo, gracias por contarme eso, has sido muy valiente en contarme eso. Voy a esforzarme más para que tú también sientas que estoy contigo. Entonces ya eso, y más el tono de voz calmado, hace de nuevo esa espiral, ¿no? Entonces aceptación, curiosidad y empatía es algo que lo tenemos que tener muy presente y como una práctica constante para que esa sea la forma en la que también ellos nos sientan más en el lugar de ellos, ¿no? Perfecto, tomar en cuenta estas recomendaciones valiosísimas. Andreita, muchas gracias. Nos preguntan también si es que das terapias o atención virtual. Sí, sí doy terapia y atención virtual. Perfecto, hagamos la invitación al público quienes quieran ponerse en contacto contigo, tanto de manera personal como de manera virtual también. Ok, gracias Fío. Me pueden encontrar en Facebook como psicóloga infantojuvenil Andrea Soto o en Instagram como Salud Emocional con Andrea. Perfecto, y ahí en pantalla está apareciendo también su número de contacto, sus redes sociales, así es que ya lo saben, no dejemos pasar más tiempo, atendamos este tema tan importante que definitivamente nos va a servir para toda nuestra vida, no solamente porque son pequeñitos o son adolescentes, esta validación emocional definitivamente la tenemos que practicar siempre. Gracias, Andreita, por acompañarnos. Gracias a ti. Estuvo con nosotros la doctora Andrea Soto, psicóloga infanto-juvenil, con este importante tema. Amigos queridos, nos vamos a una pausa comercial. Al volver, más para ustedes aquí en Nuevo Día Magazine.